Bienvenidos a Mitotes Místicos, donde no somos astrónomos ni físicos, solo un par de locos observando la vida. Hay verdades escondidas y es una enorme lista, vamos a revelar de frente la mentira. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Mitotes Místicos. El día de hoy vamos a tener un tema que ya hemos hablado en el canal, es sobre la conciencia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, Luis Daniel? Muy bien, aquí con mucha energía para tratar de entender un poco más que la conciencia. Perfecto. Arturo, ¿cómo estás? Muy contento, es un honor estar en este programa y realmente hay que buscar estar en conciencia. Así es. ¿Y tú, Leo, cómo andas? Perfecto, y aquí más feliz porque están nuestros invitados de lujo, ¿no? Excelente. Invitados que ya recurrentes, es la segunda vez que grabamos. Bueno, con Arturo es la tercera y con Luis Daniel es la segunda. Hoy vamos a empezar por el principio. Para ustedes, ¿qué es la conciencia? Yo creo que empezamos aquí hacia mi izquierda y nos vamos recorriendo. Para ti, ¿qué es la conciencia, Luis Daniel? Para mí la conciencia es esa guía interna que nos dice lo correcto. Pudiéramos pensar lo que está bien y lo que está mal, pero no hay un bien mal absoluto, sino lo que está bien y no está mal para nuestro propósito, para donde vamos. Simplemente es eso. Obviamente está compuesto de la razón, primero que nada, utilizamos la razón en la conciencia, pero también ese corazón, ese sentimiento, esa intuición, esa guía, esa chispa divina es la que finalmente también nos dice, ¿no? Como está tradicionalmente, ¿no? El angelito y el diablito. Pues el diablito son las emociones, son toda la parte negativa del yo, y ese angelito es nuestra conciencia que nos dice lo que nos conviene. Perfecto. ¿A ti, Arturo? Excelente, pues no hay mucho que agregar, ya todo lo que dijo Luis Daniel, concordamos, pero nada más añadiría que también es un mecanismo para poder aspirar a más percepción. Al final del día la palabra percepción va unida a la de conciencia, y en base a la conciencia podemos ampliar nuestro rango de percepción y encontrar cuestiones mucho más elevadas que las mundanas tal vez, y por lo tanto pues se convierte el ser humano en algo mucho más elevado de acuerdo a cómo va evolucionando. Entonces, si añadimos al tema de conciencia la palabra percepción y también añadimos evolución, tal vez ya podamos entender un poco más estos mecanismos con los que nacemos y que constantemente estamos ayudándonos de ellos. Al final del día, sin la conciencia, no podríamos definitivamente aspirar a ningún tipo de evolución en el tema, pues sí, divino, porque al final ya se construye un puente gracias a la conciencia entre la divinidad y el ser humano. No hay perfeccionamiento sin conciencia. Así es. Exacto. Leo. Correcto. Para mí la conciencia es darse cuenta de. ¿Qué es darse cuenta de? Es contarse a sí mismo que, o sea, yo me digo a mí mismo, esto es bueno, esto es malo, esto es neutro, ¿no? O esto es masculino, esto es femenino, o esto es neutral, ¿no? Sí. Pero también en inglés es realizar, to realize. O sea, realizar es no nada más darse cuenta, sino el acto de darse cuenta, ¿no? Eso es Awareness, que se define en inglés, ¿no? El darse cuenta que te estás dando cuenta. Definitivamente, partiendo aquí de algo que hablamos antes de grabar, que la conciencia se divide en partes, que son etapas de la misma conciencia, que la primera es esta conciencia del cuerpo, de lo que nos permite interrelacionarnos con el entorno y ser conscientes de que no voy a meter la mano en el fuego, ¿no? Por valga la redundancia ahí. Hay una conciencia superior, una inferior, y pues podemos pensar que hay una conciencia universal, ¿no? ¿Qué papel jugaría el alma en la conciencia? Que creo que es importante hacer o una distinción o una relación. Bueno, aquí hay que separar también, muchas veces está la función entre alma y espíritu, y me gustaría más bien relacionarlo con espíritu. Ok, a ver. Con nuestra chispa divina. Esa chispa divina, la parte de Dios que está en nosotros, que tal vez ni seamos nosotros, pero es la esencia. Es un poco una contradicción porque somos y no somos, pero es lo que me hace ser, el como soy yo soy. Pues obviamente esa parte es la parte más trascendental de la conciencia, porque mientras lo mencionaba ahorita, que el intelecto, la razón te ayuda a analizar y a poder discernir, pero siempre va a haber esa voz interna, que muchas veces trabaja en el subconsciente, que es la parte espiritual, que si la identificamos, o sea, nosotros creemos que somos materia, pero en realidad somos espíritu, y ese espíritu con la chispa divina
no se equivoca. Así Entonces, obviamente fundamental una conciencia. Sí, sí, sí. Arturo, ¿tú qué opinas aquí con esto del alma? Bueno, hay todo un tema. Me gusta mucho el tema de Gurdjieff, que él nos habla del alma y de la conciencia, implicando que la conciencia se acaba al morir. Mas, sin embargo, si elevas la conciencia a un grado superior y realmente trabajas en ella, convives en ella y aprendes a vivir en ella, la conciencia sobrevive después de la muerte. Y ese es un tema que nos obliga A trascender, ¿verdad? a trascenderla. Tal vez el tema aquí importante es que el alma es técnicamente el receptor de toda la vivencia y se acumula en ella, y esa vivencia pues se va de alguna manera a ser parte universal, cósmica, de todo lo que aprende el ser humano. Pero la conciencia, como mecanismo estabilizador, por ponerle una primera aproximación, y también un tema de percepción, no podría estabilizar si no percibiera. Y como bien dijo Luis Daniel, esa vocecita que nos dice que no estás haciendo bien las cosas, pues pudiera ser limitada para la trascendencia humana y se acaba al terminar la mente, el cerebro. Pero si pudiéramos pensar que se aparejara y que esa conciencia fue también manejada a través de grandes vivencias, pues probablemente esa conciencia tenga la capacidad de mantenerse y trascienda la muerte. Fíjate que ahorita que acabas de decir eso, no, me vino a la mente que entonces la conciencia sería una mediación entre lo denso y lo sutil, entre esos dos mundos, Sí, entre lo sutil del mundo inmaterial y lo denso del mundo material. Oye, Luis, ¿No? ahorita se refirió Arturo a Gurdjieff. Me gustaría, yo creo que lo platicamos antes, ¿no? Referirme a la alegoría del carruaje de Gurdjieff. Esto es para entender qué nos mueve y quiénes somos realmente. Él menciona en sus libros que en esta alegoría que, digamos, vamos en un carruaje, ¿no? Que va tirado por unos caballos. Generalmente esos caballos van desbocados, son nuestras emociones. Nos llevan al básicamente a pagar, o nuestra conciencia nos llevan a donde queremos, que generalmente pues a través de esas emociones, la ira, la soberbia, el egoísmo, pues nos va a limitar en conciencia. Entonces van esos caballos desbocados, pero en ese carruaje debe de haber un cochero que lleva las riendas de esas emociones, de esos caballos, que es la inteligencia. Porque nosotros tenemos las emociones, los caballos, la inteligencia, el cochero. Nuestro cuerpo es el carro en sí, el carruaje. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros vamos dentro de él, somos los dueños. Y deberíamos de ser pues despiertos, tener conciencia. Pero ¿qué pasa? Pues si el cochero va digamos borracho, o sea, la inteligencia no está funcionando ahorita. Decíamos que para la conciencia la inteligencia es clave, pues las emociones nos van a llevar a donde quieren, desbocadas, y el carruaje pues va a ir cayendo en zanjas, en hoyos, en lodo, en baches, rebotando. Nuestro cuerpo va a estar totalmente golpeado. ¿Y quiénes somos nosotros? El dueño del carruaje. Sin embargo, como vamos dormidos, o sea, nuestra conciencia está dormida, no conocemos no guiamos a dónde queremos ir. Si nos está llegando nuestras emociones, ese yo pues está dormido, y vamos a llevar hasta donde las emociones quieran. Entonces, ¿qué se trata? Nomás resumiendo, ya para concluir, que al despertar nosotros, en primer lugar, le ordenamos a ese cochero, que es la inteligencia, a dónde queremos ir, y él con las riendas controla las emociones para que sigan tirando, pero hacia donde queremos ir, y poder decir, yo voy despierto y me muevo a donde quiero llegar, que es lo que decía, sin conciencia no hay evolución, no hay perfeccionamiento. Así es. A ser una mejor persona, a evolucionar. Sí. Leo, con la misma pregunta del alma y la conciencia, ¿tú qué opinas? Pues, ¿me repites la pregunta, por favor?
¿Qué relación tiene para ti el alma y la conciencia? ¿Son uno mismo? ¿Están relacionados o están interconectados? ¿O qué es para ti? Ok. Es difícil entender el alma porque nos lo han contado desde diversos puntos de vista espirituales, ¿no? Pero si nos vamos a la cuestión, pues más de los chinos, de Qigong, que ven más como el campo energético, pues. Entonces recordemos que toda la materia tiene un campo energético, un campo magnético. Sí. Y ese campo es un campo de información que puede conectarse con otros campos de información. Pues. Entonces, para mí la conciencia es el puente con ese campo de información. Entonces, cambia el campo, cambia la materia. Pero estamos condicionados a creer que somos materia nada más y queremos cambiar la materia para cambiar el campo. Pero si cambia el campo, cambia la materia. Entonces, para mí esa es la relación entre la conciencia y el alma. Pues es la relación entre yo darme cuenta que no soy nada más esta materia, sino el campo energético que lo rodea y que ese campo esté interrelacionado con la materia. Cambia el campo, cambia la materia. Sí. Adelante, Arturo. Sí, siguiendo un poco también el tema de la conciencia, yo me quería meter en el tema de la conciencia chamánica. Todo el tema del chamanismo, digo, Castaneda, Don Juan Matus, etcétera. Sí, para ellos, para el chamán, la conciencia no es nada más que la esencia del presente en un tema de supervivencia. El chamán utiliza la conciencia para el acecho constante, el saber qué está sucediendo en todo momento, tanto dentro de él como fuera de él, y como un hábito, digamos ya muy superior a lo atómico, sin un átomo de inteligencia constante, el decir yo convivo con mi conciencia a tal grado que me convierto en ella y ella se convierte en mí. ¿Por qué? Porque la conciencia la queremos ver como parte de nosotros, y yo en lo particular creo que no es tanto así. Yo me acuerdo mucho del cuento de Gepetto, ¿no? Y Pepe Grillo, Pinocho. Y Pepe Grillo era la conciencia de Pinocho. Así es. Y no pertenecía a él, estaba fuera de él. Era un animal totalmente independiente, pero convivía con él a tal grado que se dedicaba totalmente a él, a guiarlo. Y sobre todo indicarle que sí él tenía una cuestión que vivir, pero que él como Pepe Grillo estaba obligado a explicarle todo aquello que no pudiera, porque se trataba de un tema, insisto, de supervivencia y de evolución. Entonces el chamán dice, no hay de otra, tengo que vivir con mi conciencia a través del acecho, que sería tal vez el mecanismo que se ejerce con una voluntad, ¿no? Atrayendo al intento, diría el chamán, para poder convivir con la conciencia. Si me separo de la conciencia, voy a vivir en un mundo irreal, falso, una fantasía. Entonces para el chamán es tan importante la conciencia que él la define como aquello que nos permite vivir en la realidad. Y si estás fuera de la conciencia, vives en la fantasía, vives absolutamente en el error. Oye, lo que dice Arturo me llega a eso, que tienes conciencia de tu entorno a través de los sentidos, o sea, totalmente despierto los sentidos, de lo que discutíamos ahorita, el aquí, en la ahora, estar observando todo lo que sucede y estarlo procesando. Y sentidos, pueden ser más de los 5 los que pudiéramos entender. Y la parte interna que mencionas, entonces es el saber dónde estamos parados y el saber quiénes somos. Entonces esa conciencia nos dice como decías, Pepe Grillo, ayuda a entender qué es lo que necesita Pinocho para poder evolucionar, dejar de ser un muñeco de madera y ser un hombre, o ser un niño, ¿no? Sí, definitivamente. Aquí, antes de pasar al siguiente punto, lo que dijo Arturo hace rato y lo que dice Luis Daniel, bueno, lo que han dicho todos, también lo que dijiste el cuarto camino es muy platónico, es muy apegada a las ideas platónicas. Y ahorita me acordé que había traído este dodecaedro. Para Platón el dodecaedro era una pieza del universo, era la manera en la que el universo podía manifestar en un pedacito geométrico, ¿no? Y sin olvidar que para Platón lo que vemos en el mundo material es un reflejo de una conexión con la realidad superior, que le llamaba, así es, él le llamaba el mundo de las ideas, el mundo de las ideas. Entonces, a través de esa conciencia, como ya lo dijeron, la conciencia es para avanzar, ¿no? Le permite al universo seguir construyendo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto con esto. Ahorita bien lo decían los dos con esto de Gepetto y digo con lo del Pepe Grillo y con lo de Pinocho. Hay diferentes tipos de conciencia, diferentes niveles de conciencia, ¿no? Exacto. La principal, para arrancar de una manera, es la inferior,
que es la que nos tiene platicando ahorita, siendo conscientes, valga la redundancia, usando, no se debe usar la misma palabra en una definición, pero nos mantiene despiertos sobre lo que está pasando en nuestro entorno. Y El estar conscientes del aquí y el ahora. exactamente. ¿No? Somos Estar totalmente observándose en el entorno. sabemos que estamos aquí, sabemos por qué estamos aquí, en este instante, ¿no? A lo mejor no sabemos en nuestra misión de vida, ¿no? Pero sabemos que tenemos que comer, sabemos que tenemos que ir al baño, sabemos que tenemos que relacionarnos. Eso sería una... Bueno, ya lo mencionamos en el programa pasado, en los 5 skandhas budistas de Buda, menciona como una conciencia inferior, que sigue siendo un engaño ante la conciencia superior, o sea, sigue siendo ego, ¿no? Bueno, partiendo desde ahí, Sigue siendo como base. como una parte de la personalidad. Exactamente, ¿no? sí, sigue siendo algo totalmente mundano, ¿no? Antes de poder a desapegarnos de las ideas y del conocimiento que nos han implantado, ¿no? Entonces, partiendo desde esto, sería la principal, la primera, la inconsciencia inferior. Luego, ¿qué otras conciencias hay? A ver, Leo. Ok. Existen muchos niveles de conciencia. De hecho, si te vas al Kybalión, te habla desde la conciencia mineral hasta Sí. niveles más elevados. Científicamente, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que está haciendo una científica italiana sobre la conciencia en las plantas. Ujú, Entonces, lo interesante aquí es que las plantas no tienen ninguna sola neurona en sus células. sí. Todo es célula vegetal y se dedican a alimentarse y todo esto, ¿no? Entonces agarró una planta que reacciona en tiempo real, no me acuerdo cómo se llama. Es una planta que cuando Sí, que se abre y se cierra, se ¿no? abre y se cierra cuando tú la tocas. Sí. Entonces rápidamente agarró la planta y la dejó caer, ¿no? Y se cerraba la planta. Pero cada que se cierra deja de comer la planta, deja de producir su alimento, deja de capta menos sol, produce menos Ujú. alimento. Entonces ella esperaba a ver cuántas veces se acostumbraba la planta a esto, ¿no? Entonces fueron como 20 veces que nomás la agarró y la dejó caer y la dejaba caer y como a la 20ª vez ya la planta se quedó abierta y ya dijo, Ujú. porque ya se dio cuenta que no había un peligro real la planta. Entonces dice, ya, o sea, es como cuando Se estás... dio. Como cuando estás en el tráfico y estás escuchando todo y estás molesto y luego te quedas así pensando y dices, no, pues aquí estoy en el tráfico, ya no pasa nada, sigo mi camino, ¿no? Entonces, estaba sometida a estrés la planta, se dio cuenta que no había un peligro real, pues se abrió y ya empezó a comer, aprendió muy rápido la Ujú. planta. Entonces, ¿eso de qué te habla? De que hay un nivel de aprendizaje, que hay un nivel de conciencia en una planta que no tiene neuronas. Sí. Entonces, te habla de que las plantas son conscientes rápidamente, ¿no? Entonces, Sí. hay conciencia mineral, vegetal, y Ujú. así nos vamos yendo hasta la conciencia humana y luego la conciencia superior, ¿no? Ok, ¿qué es hacia dónde La vamos? cósmica, divina. ¿Qué es la conciencia todo. superior? Ahora sí. Bueno. Ahora sí, por ejemplo, yo comentaba la semana, en el programa pasado, perdón, que, por ejemplo, nos hemos adueñado de la palabra hombre cuando no entendemos realmente qué es la palabra hombre. Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Nietzsche tuvo que acuñar el término superhombre porque los hombres nos hicimos de esa palabra como si fuera nuestra cuando realmente no la comprendemos, ¿no? Ujú. Entonces, un verdadero hombre, yo lo comentaba, no llora ante la muerte o ante cualquier cosa porque ya comprende que la muerte es parte de la vida es parte de la muerte, entonces ya no le afecta de esa manera porque ya logró ese nivel de comprensión superior, ¿no? ¿Qué pasó? Yo me imagino que hace unos 2000, 3000 años hubo alguien hablando de estos temas y la gente que lo escuchó entendió que los hombres no lloraban. Y por eso tenemos esa idea de que los hombres no lloran, así muy... Ujú. Nos reprimimos nuestros... Entonces Sí. no, el nivel de conciencia a esas personas no les alcanzó para entender lo demás, pues que no llora porque ya comprende la transición, ya comprende realmente cómo está la cuestión, ya tiene ese nivel de conciencia superior, ya no necesita llorar. Pero la gente no entendió eso y se quedó con que el hombre no llora porque su nivel de conciencia era muy bajo y pues ahora tenemos esta idea, o antes por lo menos ahorita ya se está quitando esa idea estúpida que los hombres no deben de llorar, ¿no? Ujú. Entonces, para mí esos son niveles de conciencias en la misma humanidad en un mismo tiempo, ¿no? Ok. Bueno, nos faltaría rápido nada más entender el punto de conciencia de ser, que más bien es un tema interior, ¿sí? En donde tú, lo mismo que aplicas hacia afuera, lo aplicas ahora hacia adentro. Tú también por dentro estás compuesto de varias cosas, no nada más tienes una personalidad, tienes varias personalidades, y así vemos la psicología trans, tienes un papá, tienes un adulto, tienes un niño, y en el caso que hayas tenido una terrible niñez, pues generas un tema de un masoque, tienes también un tema de un narciso, ¿no? En fin, entonces se van generando varias cuestiones muy interesantes y obviamente la conciencia agrupa a todos y de alguna manera
si bien no se convierte en el prefecto ni en el guía de todos, sí está presente en todos los actos hacia ti mismo. La conciencia, no olvidemos, está todo el tiempo, de acuerdo a la astrología, que sería el planeta Saturno, que es el que representa la conciencia, y su signo que rige, que es Capricornio, y con el metal, que es el plomo, ahí podemos ver que la conciencia siempre se opone a todo. La conciencia es límite, es limitarte, es limitarte. La conciencia no te va a andar diciendo échale ganas. La conciencia te va a decir estás mal por esto y por eso. La conciencia te va a decir esto no es por ahí, esto no, esto no. Y entonces se vuelve así como que, pues es mi papá o qué. Pues sí, de alguna manera el padre que tienes adentro en tu personalidad, utilizando la conciencia, limita a todos los demás para evitar que te destruyas. Vuelvo a repetir, el tema masónico, el tema chamánico más que masónico, de decir la supervivencia de la mejor manera posible, conlleva un acto de conciencia. Y Oye, ese momento... Arturo, esto me lleva a pensar ahorita que decíamos conciencia del entorno, ¿no? Los sentidos, pero luego hablamos también de la interna, que es la que dice, Sí, y para ahí me gustaría, para ser bien práctico, ¿qué se necesita ser vigilante o tener vigilante de nuestros pensamientos y de nuestras emociones? Por ahí decíamos antes de la plática que creo que lo decías, Leo, que se requeriría, nomás se requiere inteligencia emocional, intelectual, la razón, sino inteligencia emocional y de sentimientos. Entonces es vigilar todo esto. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestros instintos están arrojando a lo mejor lo de millones de años que nos dice, oye, yo te ataco porque estoy en riesgo, y si no te ataco con la ira, está en peligro mi vida. Entonces ese es un instinto. Lo mismo igual que si yo veo una mujer, me dice yo quiero tener sexo con ella porque me quiero reproducir, pero la conciencia nos permite observar a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, para que las identifiquemos, no nos dejemos ir por ellas, que sería la conciencia cuando está dormida, despertemos y ella, como dije, no nos lleve ahorita las emociones, el carruaje no nos lleve, y que realmente nos acerquemos a nuestro propósito por medio de la razón, de la intuición, que nos dice qué es lo que a mí me conviene para llegar a donde quiero llegar, a ese camino de perfeccionamiento, que no va a ser a través, necesito ser inteligente emocionalmente, analizar todo, y hablando de lo que decíamos hace rato, Leo, tal vez quieras ahondar en eso, en los sentimientos superiores por medio de nuestro corazón, del amor, de la intuición, de la parte divina, que es la que nos guía a hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? No hay bueno ni malo, sino simplemente a dónde queremos ir, nuestro propósito. O va en contra de nuestro propósito, o nos ayuda o no nos ayuda. Ese es el punto al que yo iba. Ayuda, está bien, sí. Y la conciencia nos dice por ahí. Ese es el punto al que estaba llegando, lástima que no pude llegar. Que la conciencia se define como la autoridad. Es tu autoridad interior. ¿Llegar? Pero sí vale la pena que quede muy claro que necesitamos una autoridad interior, y esa es la conciencia. Al final del día, si no hubiera una autoridad, viviríamos en un caos completo. Y gracias a la conciencia tenemos un orden, y muy importante, lo dijiste muy claramente, podemos enfrentar el riesgo. Es como un juez interno. Es un juez y al mismo tiempo también un policía y una serie de ¿cómo se llama? Una estructura interior que nos permite poder sobrevivir. No habría supervivencia sin esa autoridad, perderíamos el piso y estaríamos realmente en riesgos completos. Entonces, para mí la conciencia se ubica en el riesgo, y por eso es la autoridad. La autoridad nace para limitar el riesgo y que el ciudadano no caiga en problemas. Por eso es la ley, por eso es la Constitución. Pues la conciencia es ese mecanismo que limita el riesgo y tiene que ser autoridad. Por eso no podemos más que enfrentarla, y cuando la conciencia nos dice algo, por lo general nos sentimos mal, ¿no? Cometemos un error, nos gusta. Y la conciencia nos atormenta y nos pone en unos estados de vulnerabilidad terribles, y dices, chin, la regué, y en ese momento recapacitas, y gracias a ese impacto hormonal, por así llamarlo, que lo utiliza la conciencia para limitarte,
pues reaccionas y dices, ya no voy a poder volver a hacer este tema de Oye, cuestiones. Arturo, iríamos ahorita definitivamente. siguiendo con el cuento de Pinocho. de Pinocho. Las emociones le dicen a Pinocho, yo quiero ir a la isla de qué, de la felicidad perfecta, ¿no? Ujú. Ujú. Y la conciencia le dice no, porque a través de la ociosidad y todo eso te va a conducir a la Pepe Grillo, perdición. sí, claro. Y de hecho cuando lo llevan les Se pierde. crecen las orejas de burro y se convierten en En animal. animales. Y que, como dices, si es autoridad, porque ¿en qué se convierte Pepe Grillo? En su maestro. Pues, Sí, definitivamente. Y aquí ya vamos rumbo al cierre. Digo, nos faltaron cosas, pero de plano este tema nunca va a tener fin. O sea, estamos hablando de todo cuando hablamos de la conciencia. Les voy a hacer una pregunta a todos, de una manera, no sé, la más directa que puedan. ¿Realmente ustedes opinan que somos libres a través de... Sabemos que la conciencia inferior no nos hace libres, nos mantiene atados, ¿no? Entonces, si llegamos a un punto de poder despertar la conciencia superior, de poder observar, de poder ser el observador, no el observado, como regularmente estamos, la mayoría de las personas en el planeta estamos dormidos, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué nos haría libres realmente? bueno, en el tema chamánico, repito, que para mí es el más evolucionado, la palabra impecabilidad va relacionada a la libertad. Y la palabra conciencia va relacionada precisamente a la impecabilidad y a la libertad. La conciencia siempre va a ser el mecanismo que utiliza el chamán, pero para llegar a ella tiene que ser impecable. No podrías convivir con la conciencia si no fueras impecable. Si estás todo el tiempo con vicios, con problemas y te encanta molestar a los demás, destruir, pues obviamente va a estar la conciencia atareada contigo y nunca vas a poder llegar. La idea es que la conciencia, junto con tu impecabilidad, puedan ascender el plano. Entonces realmente la libertad, que sería el don máximo, no significa que hagas lo que quieras, sino significa que establezcas, como bien lo dice, un estado del ser, que es la conciencia, en donde la libertad inmediatamente aplica. Porque si no estás en la conciencia, y nada más para terminar, pues estás perdido, estás realmente en un estado bajo, un estado animal. Que el animal, pues ya sabemos, no tiene la conciencia aplicada, pero sí tienen una conciencia baja y subir, como bien dijiste, a la conciencia superior. El tema ahí muy interesante es que sigue, pues estamos hablando de la conciencia universal, porque esa autoridad que tú tienes se relaciona con las autoridades de todos y entre todas construyen un acuerdo, que eso es lo que es la conciencia universal. Una serie de acuerdos colectiva, una serie de acuerdos generados por las conciencias individuales que nos permite ascender a otro estado. Hay gente, el progreso de la humanidad. No, y más eso, la conciencia colectiva. es un estado de vida. Hay gente que convive constantemente con la conciencia universal y a través de ella modifica su conducta para poder pertenecer a algo mucho más evolucionado. La evolución siempre nos lleva a la cooperación y esto nos lleva a la colectividad. Una persona individual que es ególatra, que nada más está viendo hacia adentro, no puede ver hacia afuera, y por eso la conciencia te dice, no nada más veas en ti, también ve hacia los demás. Yo me acuerdo nada más rápido que alguna vez tuve un tema en el trabajo y me dijo el jefe, vas tú ahora a ser el director de operaciones. Y le dije, rápido, pero había una persona adelante de mí, y esta señora, este cuate lleva 10 años más que yo. Y me dice, tú no te preocupes, tú ya vas a hacer. Le dije, nada más una cosa, mi conciencia me dicta que hable usted primero con él, porque él tiene derecho a ese puesto, no yo. Usted le está subiendo a mí por conveniencia suya, pero él tiene el derecho y mi conciencia me dice que no voy a andar haciendo cosas que no sean lo correcto. Y él dice, ¿pero qué me dices eso? Si tú tienes que ver por ti mismo. Le digo, no, mi conciencia me dice que tengo que ver por un todo. Yo soy parte del todo y no podría... ¿Cómo voy a convivir con alguien que le robe el puesto? ¿Sí? Dice, pues bueno, voy a hablar con él. Dice, solamente si él acepta, yo tomaría ese puesto. Y sí, afortunadamente habló con él. Él dijo, Artur, te felicito, gracias por todo, yo me quedo, después de ti entro yo. Perfecto. Funcionó la conciencia, me puso en un nivel que, imagínense, hubiera entrado, el otro se hubiera encargado de bombardearme y eso hubiera sido un caos. Gracias a la conciencia se tomó el mejor camino posible y gracias a la conciencia universal que generó su conciencia, seguramente con la mía y con la del jefe, todo llegó a un acuerdo. Pareciera que no existe el bien si no es a través de la conciencia individual conectada con la conciencia universal. Pudiera ser algo tan importante y trascendente que nos llevaría a cambiar un poco nuestra historia de vida. Perfecto. Ya estamos a punto de cerrar. Luis Daniel, ¿para ti qué te haría libre? Pues va relacionado con... Sí sería, me acordé de la filosofía del telema, hacer lo que quieras, pero no es hacer lo que tu yo, el ego,
la parte de soberbia, que esa te llega a destrozarte, sino tu propósito. Entonces, haz lo que quieres, haz lo que te ayude, lo que te hace libre. Entonces, ahí la conciencia se vuelve en ese guía, y sí estoy de acuerdo que es como externa, ¿no? Claro. Porque, vamos a decir, si es la conciencia superior, pues es la parte de Dios sembrada en ti. Sí. El Entonces, Atman. de cierta manera, pues eres tú, pero no eres tú porque es el continuo conflicto del que yo digo que soy, el que me dicen que debo ser, y el que yo soy. Entonces, en ese conflicto está en hacer nuestro propósito y poder evolucionar. Entonces, y al evolucionar, es esa libertad de poder ya no depender del apego, ya no depender de las emociones que me da tristeza, que yo siento que yo requiero poder, yo requiero dinero, yo requiero posesiones para sentirme bien, porque eso es ilusorio, y la verdad, lo importante, lo trascendente es lo que hace que el espíritu evolucione para que se acerque y regrese a la conciencia colectiva y podamos aniquilar el yo y fundirnos con el todo. Entonces por eso es externo e interno a la vez, y es lo que nos contribuye, es como la luz en el faro de nuestro propósito. Sí. Leo, ya para cerrar. Así rápidamente, no me acuerdo quién fue el que dijo de que podemos hablar de estos temas porque ya desayunamos, ¿no? Facundo Cabral. No, sí, Facundo Cabral. Entonces, como lo comentaba ahorita Luis Daniel, que quería que lo comentara, vamos siendo más pragmáticos. Está la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow te dice que tienes necesidades primero fisiológicas, después sociales, después afectivas, después intelectuales, y cuando llegas al final, al último es la autorrealización, que es lo que dice Facundo Cabral. Cuando ya tienes lleno estas situaciones, ya puedes pensar en estos temas, ¿no? Pero nos vamos con la pinta de que tenemos que llenar la pirámide. Cuando ser consciente realmente te hace dar cuenta que no es necesario tanto como pensamos que es, pues. Sí. Por ejemplo, en las necesidades fisiológicas, con que tengas lo básico Lo ya básico. cubierto, ya puedes pasar al siguiente Como nivel. dice Pues. Facundo Cabral, que decía Diógenes, que voy al mercado y me sorprendo ver tantas cosas que no necesito, en vez de decir, uy, Quiero todo. necesito todo eso, ¿no? Exactamente. Exactamente, pues entonces realmente por eso la gente que ya va subiendo de nivel en la escala social cada vez quiere más y más y más y más y más, porque no se da cuenta que realmente para satisfacer esas necesidades son muy pocos, pues. Por ejemplo, los que practicamos el ayuno una vez al mes, una vez cada 6 meses o al año, pues te das cuenta que realmente no necesitas comer tanto. ¿Cuál es el santo que dijo, yo San deseo Francisco. poco y lo poco que deseo lo deseo San poco? Francisco, así es. Precisamente apegado a ese camino, ¿no? Entonces, de esa manera, la pirámide de Maslow no se ve como algo inalcanzable, sino que ya siendo consciente de eso, rápidamente puedes llegar a esos niveles y puedes empezar a hacer autorreflexión, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es lo que te va a llevar a la libertad. Pues, ser consciente de ti mismo, ser La consciente de que no necesitas tanto de ser y uno se con llena el la todo. pirámide más rápido. Pues. Bueno, yo para cerrar, ya para mí serían dos cosas, ¿no? Muy personalmente lo digo. Una sería ser libre de mis susceptibilidades, de que no dejar que esos impulsos me ganen, ¿no? Cualquier impulso, como lo acaba de decir Leo, el hambre, el enojo, la ira, poder siempre estarlos observando antes que los caballos vayan corriendo, ¿no? Y dos, personalmente yo creo que estoy casi seguro que van a estar de acuerdo los tres conmigo, poder hablar de estos temas. Porque esto no es un deseo del ego, es un deseo del alma. Es un deseo de algo más profundo, ¿no? O algo más algo. El verdadero deseo del telema. Claro. Así es. Deseo del propósito. Poder indagar en estos temas. Y para hacer me gustaría invitar, pero seguramente adelante. va a haber otro Conciencia 2.0, que creo que vale la pena entender que como todo mecanismo, como toda estructura de un ser vivo, está sujeta a predación y a parásitos. Y ahí tenemos que platicar mucho de cómo hay parásitos de la conciencia Sí. que nos hacen creer que vivimos en un mundo real cuando estamos viviendo en la fantasía. Así es, definitivamente. La Matrix. Bueno, fue muy buen programa, muy provechoso porque se abordaron varios puntos en muy poquito tiempo
Y les queremos agradecer como siempre que nos acompañen y aparte de que nos acompañen, que nos ayuden a esparcir conocimiento sobre temas que regularmente no se tocan en ningún lado, ¿no? O tienes que leerle mucho para empezar a llegar a... Pues no en la a escuela, darle cuando contexto. menos, ¿no? En la Sí, escuela ¿no? oficial, ¿no? En la oficial no, pero ahí hay maneras Escuelas de... de perfeccionamiento. Exactamente. Sí, Hay maneras de llegar a estos temas de una manera ordenada y pues nosotros tratamos de hacerlo con nuestros invitados y le doy yo como podemos, ¿no? Cada semana. Les agradecemos mucho por haber estado en este programa, Luis Daniel y a Arturo. Un gusto, un Un gusto. gusto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y recuerden que la magia existe, está dentro de nosotros, solamente ocupamos ojo para verla. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio. Un momento, güey, que quiero... Permíteme tantito. Ah, es cierto, se nos olvidó. Espérense, todavía no nos Queremos meter un nuevo sistema. vamos. Ajá, Si nos hacen el honor de sacar un papelito al azar. uno nada más. Ajá. Ahí está. Hay que abrirlo. A Ese ver, va a ser el léelo y tema. a ver. Léelo porque yo, pues, estoy... A ver, explícalo, Leo. Cada semana queremos tratar un tema de esta nueva copa temática. Ujú. Entonces, Al azar. al azar, tenemos una semana para prepararnos y ese va a ser el tema que vamos a tratar en el siguiente capítulo. ¿Qué fue? Ok. Puta madre, la Sí. pusiste pesada porque vamos a tener que estudiar bastante. Gurdjieff y el cuarto camino, despertar en la vida cotidiana. Ay, Ya pues se tocó. es la continuación de... Lo Ahora trajimos. sí, cómo mantener la conciencia plena, porque sabemos que esa conciencia es como un ojo que parpadea y se vuelve a cerrar, pero cómo mantenerlo abierto siempre. Definitivamente. Camino. Y que no se Tocaba nos olvide el gran valor que tiene la conciencia dentro de la humanidad. Para mí, yo creo que es de lo más valioso que existe, la conciencia humana. Definitivamente. Y ahora sí, pues, les agradecemos, suscríbanse, comenten, denle No like. daba truco ese, ya estaba... Pues yo creo que todos, sí. Todos tenían el mismo tema. No, son varios No. temas, pero precisamente el hacerlo azar hace esto, pues que no nos damos cuenta y todo se relaciona. Definitivamente. Y pues les agradecemos, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Hasta luego. Bien. El símbolo está ahí, interpreta qué quiere decir. Tu esencia es un río que fluye hacia el infinito. Sostén tu intención el tiempo necesario y el camino se abre.